Bueno, lanzamos con este ciclo de charlas llamados Pensemos. Esto es gracias a Martín, que generosamente nos invita a su casa. Una idea que la charlamos con el Juancito y que la idea es generar disparadores de pensamientos. Muchas veces estamos acostumbrados en el mundo actual de que todos estamos pensando o muy parecidos o iguales. Y cuando todos pensamos lo mismo, porque nadie está pensando. Entonces, generar temas de disparadores, sobre todo ahora que estamos con el tema de la nueva ley bases que se está tratando en el Congreso. Empezar a tener un poco más de información de especialistas, particularmente dos grandes amigos, Daniel y Eduardo de Oro, Daniel Sosarditi, que son dos profesionales destacados en el tema penal, de materia penal. Entonces, la idea de charlar hoy, armar una charla muy amena, cambiar la cara para poner una charla amena, y que en esta charla amena generar disparadores para que la sociedad, que estamos cada uno viendo cómo hacemos para sobrevivir, empezar a meternos en temas tan complejos como en este caso legítima defensa. Legítima defensa tiene dos connotaciones para mí muy relevantes. La primera es que es algo que nos atañe a todos, nos puede suceder en cualquier momento. La inseguridad, bueno, hoy lo veíamos, Juancito, con el tema de José Cepaz. Uh-huh. Que exactamente, jubilado de 76 años. 76 años, entró una persona y le pegó un tiro en el pecho. La niñita que murió también en Buenos Aires, en La Matanza. ¿Están habiendo, o si no La Matanza, en algún barrio de por allá? Lanús, creo. En Lanús. La situación de que alguien entra a tu casa y te puede amenazar es algo común. Entonces, la legítima defensa es algo que está bueno conocer qué es lo que se está tratando, qué es lo que existe actualmente, para poder generar análisis a futuro de eso. De conocimiento de cada uno, pues si no después no sé cómo actuar. Y el segundo punto es tener bien presente entre nosotros el concepto de las palabras, porque el pensamiento se desarrolla a través de palabras. Entonces, empezar a poder entender si las palabras son concretas. Entonces, el primer disparador que se me ocurre para esto sería: ¿existe en la legislación actual el concepto de legítima defensa? Existe, y no solamente existencia escrita, sino práctica. Sí, bueno, claro. En el Código Penal está prevista como una de las causas, como un eximente de responsabilidad, quien actúa en defensa propia o de un tercero. Es decir, se requiere que actúe para repeler una agresión. Es decir, para hablar de legítima defensa tiene que la persona estar defendiéndose de algo, y de lo que tiene que defenderse para que quede eximido de responsabilidad es de una agresión ilegítima que no fue previamente provocada por él. Es decir, tiene que haber una defensa respecto de una agresión ilegítima que no ha sido provocada, pero no es cualquier tipo de defensa. Es una defensa que tiene que guardar una proporción respecto de la agresión. Si a mí viene alguien y me insulta y yo, ofendido, le pego un tiro, ahí hay una agresión, quizá hasta injustificada, el insulto. Ahora, hay una absoluta desproporción entre la forma en que uno repele esa agresión. El tema de la proporcionalidad de la fuerza o la forma de repeler la agresión tiene que ver muchísimo con una cuestión muy lógica y muy sencilla. Esto es sentido común, que es lo que estábamos hablando. Sí. Entonces, no es necesario que sea matemáticamente igual, exacta, no es arma de fuego contra arma de fuego, cuchillo contra cuchillo, pero tiene que haber una proporcionalidad. Si uno... Pero, ¿sabés qué, Dani? Lo que uno ve como ciudadano común es que cuando... ¿Te acordás el médico, si no me acuerdo si era médico odontólogo, Santos? Él se defiende ante una agresión y va preso él. O sea, por eso digo, existe el concepto de legítima defensa.
Lo que pasa es que la legítima defensa exige una agresión. Sí. Y una agresión, en general, podemos decir, presente. Y digo esto porque hay algunas excepciones que ya después, si quieren, profundizamos, pero es demasiado técnico. Pero exige que haya una agresión actual y que uno pretenda rechazar esa agresión actual. En el tema de Santos, creo que es el que le roban el carretero no sé cuántas veces y persigue a los... Ese es el ingeniero. Lo que decía es que el médico que tiene el auto en la puerta de la casa se saca un arma y le roba, le pega un tiro y el Ahí tipo... se discutía el lugar, que lo mataba fuera de su hogar. Bueno, pero que... A ver, Y en huida el... Claro, pues se le cae un arma. ahí viene el tema. La persona que está huyendo, Ya no es un peligro. técnicamente ya no está agrediendo. Entonces, uno de los grandes problemas es el análisis que hacemos en esto, porque acá en un estudio, charlando todos, Sí. es muy fácil decir, miren, hasta acá es legítima defensa. Pasado este momento, ya no es legítima defensa. Ahora, es tan común esto porque, ¿qué pasa? Uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Ustedes, si han tenido algún familiar que ha sido asaltado, hay muchas personas que se ponen sumisas ante una agresión, como un asalto, o hay otras personas que se ponen muy agresivas. Entonces, eso depende del temperamento de cada uno. Y cuando uno está en esa situación, uno no tiene claro cómo reaccionar, sobre todo las personas particulares, no hablamos de los funcionarios públicos que deberían estar entrenados. Pero en esa situación, la legislación también prevé no un eximiente de pena, sino una morigeración de la pena para aquel que se excede en su legítima defensa. Ahora, Edu, vos como abogado, que vos te tenés que defender a un cliente tuyo que por legítima defensa. ¿Eso es fácil o el flaco está condenado de movida? No es fácil nunca, porque la legítima defensa, tal como te decía el Daniel, requiere una aplicación del sentido común. Este sentido común tiene que ser analizado caso por caso. Es muy difícil decir un caso es de legítima defensa y este también, y querer hacer una especie de objetivación de lo que es la legítima defensa. La objetivación de la legítima defensa se hizo con las pautas que explicó el Daniel: agresión ilegítima, falta de provocación suficiente y necesidad racional de la defensa. En ese contenido de la racionalidad es donde precisamente se encuentran todos los problemas del análisis de la legítima defensa. Hemos estado hablando con vos, hay casos que se conocen de jurisprudencia de una persona que, trepado en un tercer piso tratando de ingresar a un departamento, el habitante del departamento toma un arma y le pega un tiro en la cabeza. Y terminó condenado. Y está bien condenado, eso no es legítima defensa. Porque racionalmente el sujeto, si tuvo tiempo para buscar el arma, arrojarla, apuntarlo y tenerlo en un estado de indefensión colgado a 3 pisos de altura, pudo perfectamente haber repelido de una forma más racional. Sí, bajate, te pego un tiro. ¿Cuál es el problema de la legítima defensa? Se interpreta mal, lamentablemente, mal, que la legítima defensa es una licencia para matar. No es licencia para matar. La legítima defensa es una excepción tan grande que tiene que ser tratada de un modo excepcional, porque la legítima defensa está dejando sin pena a alguien que priva de la vida a otro. Y no nos pongamos si somos abolicionistas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No estamos haciendo una cuestión ideológica, esto es una cuestión absolutamente explicativa y técnica. Una consulta en ese punto. ¿Existe el concepto de peligro de vida, o sea, de perder la vida dentro de lo que es legítima defensa? Sí, por supuesto. Vos en la legítima defensa, los dos argumentos centrales es la defensa de la vida como principal y la defensa de tus derechos o bienes. Es decir, a vos te están robando y te roban a mano armada y vos agarrás un arma y empuñás un arma y defendés tus bienes con un arma, puede darse perfectamente una legítima defensa. Pero con el caso del médico que le dispara, que estaba en huida el tipo, pero se estaba yendo en el auto de él, estaba con una propiedad, el tipo le pega un tiro, no, pues se está yendo en mi auto. Entonces el tema de la legítima defensa, y en el caso del tipo que está subiendo, déjame que te haga la pregunta tonta, el tipo que está subiendo a las cosas, ¿qué te voy a esperar? ¿Que suba y ver si está en condiciones de pelear para pelear? No. Es que el fundamento de la legítima defensa tiene que ver con el peligro para la vida
de quien repele la agresión. Perfecto. Entonces, Es vida por vida. desde esta perspectiva, uno tiene claro que es vida por vida. Perfecto. Quien se defiende en un robo con arma, no solamente tiene en peligro los bienes, sino que también tiene en peligro su propia vida. Es infinidad la cantidad de veces que uno ve en las noticias que a una persona, aún después de colaborar, de entregar todos los bienes, lo ejecutan. Ujú. Entonces, en una situación de estas características, cuando uno tiene enfrente a una persona armada, por más que diga que solo pretende sacar los bienes, está claro que está poniendo en peligro la vida. No se requiere que efectivamente empiece a disparar, no se requiere que efectivamente se constate ni siquiera Que el arma era verdadera. que el arma era verdadera. Existe lo que se denomina legítima defensa putativa, que es en aquellos casos en que razonablemente la persona que repele la agresión cree que realmente está en peligro su vida, aunque eso no sea real. Si a mí alguien me apunta con un arma de juguete y yo tengo... Con un paraguas, para cualquier cosa, vos en la oscuridad pensás que es un arma. Bueno, pero el arma de juguete o el arma simulada, Sí, sí. que nos apunta, perfectamente habilita a mí, me habilita a mí a pensar que estoy siendo amenazado y repeler esa agresión de una forma proporcional, sacar mi arma y pegarle un tiro. Entonces, en ese caso, también nos encontramos con la eximente de responsabilidad por la legítima defensa, aun cuando No hubiera esto sido verdadera el arma. no era verdadero. Pero Daniel, ahí está poniendo el ejemplo de que saca el arma y me apunta. Si yo le disparo antes que saque el arma, me amenaza con sacar el arma, lleva la mano al bolsillo, no me ha apuntado, no me ha puesto en peligro. Tampoco Es más, después necesario. tampoco tenía arma. No, bueno, amenaza. pero es que ahí viene. Es que ahí empiezan los matices. peros, claro. Ahí empiezan los matices. Las particularidades. Ahí empieza la verdadera actividad judicial en la investigación del hecho para determinar qué pasó. Porque en realidad sabe lo que pasó solo la persona que estuvo ahí. Si no hay testigos, tenés que buscar una serie de pruebas para tratar de comprobar alguna de las hipótesis. Lo mató porque quiso matar, porque estaba harto de que lo robaran, o lo mató defendiéndose o pretendiendo que se defendía. Porque lo que te dice el Daniel, el arma falsa lo que hace es provocar en vos la creencia que es un arma verdadera. Claro. No tengo que ir a preguntarle, che, muchacho, explícame por favor, ¿es de verdad o es de mentira el arma? No, ya eso es Y un someter ejemplo más estúpido. a la víctima a una estupidez. Pero para un ejemplo más tonto, un jubilado. Entra un tipo grandote que se llama así como vos, y de repente. Entrenado. Es un jubilado Sí. chiquito. Bueno, hay de todos los tipos. Y muy viejito. Claro. Muy bien. Pero te ve a vos, se asusta, y no hace falta que vos tengas un arma, el tipo ve que vos te voy a arrancar la cabeza y te pega un tiro. Bueno, esto también, entonces. Pero esto tiene que Todas ver. esas dificultades son bajo la ley actual, ¿no es cierto? Bajo la ley Sí, actual. Sí. Sin modificación. Y con las Y con las modificaciones, modificaciones se pretende, también. va a seguir siendo También. lo mismo. Bien. Porque las modificaciones que se pretenden introducir no están mal, a ver, no están mal para nada. Lo hablábamos el otro día con el Giacho, con el Daniel, no están mal las modificaciones, pero las modificaciones en el fondo también tienen un gran contenido subjetivo, es decir, aquel que vaya a interpretar qué sucedió en el momento tiene dentro de las propias modificaciones también un abanico de posibilidades. Claro. En las modificaciones lo que están haciendo es tratar de generar un criterio objetivo, legislativo, dirigido al judicial. Mire, señor judicial, en este caso es legítima defensa y el juez tiene libertad soberana para interpretar los hechos en el momento que han ocurrido y dictar una sentencia y puede decir esto, aun cuando la ley diga eso no es legítima defensa. A pesar de que en contra de la ley. Mirá, ya lo hicieron, Giacho, lo hablábamos con el Daniel, ya lo hicieron en el homicidio culposo. Empezaron a salir varios fallos a nivel nacional vinculados al dolo eventual, es decir, aquel que actúa con desprecio de las consecuencias y causa un resultado mortal, modificar, o lesiones o lesivos, modificaron también el capítulo de las lesiones culposas, pero vamos al caso del homicidio culposo. Establecieron una serie de parámetros que jurisprudencialmente, con la vigencia del código anterior, había una especie de vacío legal, si querés, y los jueces interpretaban, por ejemplo, un exceso de velocidad exagerado. En una zona de 100 kilómetros vos venías a 200. Atropellás a una persona y la matás, homicidio culposo, decíamos.
La jurisprudencia empezó a decir, no, es homicidio doloso, porque ha generado un riesgo tan grande que debió prever que si se le cruzó a una persona la iba a matar. No es un dato menor, tenía de 2 a 5 y le ponían de 8 a 25. El estado de alcoholización evidente o excesivo, 2 gramos de alcohol en sangre, que es una barbaridad, tener un máximo permitido de 0,5, 2 gramos es una barbaridad, tener una intoxicación alcohólica gravísima, o más. Entonces, según el Código Viejo, eso era homicidio culposo, tenía una pena de 2 a 5. El nuevo código, los jueces en aquel entonces decían, no, esto es dolo eventual, porque al momento de empezar a embriagarse, la persona debió haberse representado que embriagada podía salir con el auto, atropellar a una persona y matarla, y por ende responde por dolo eventual, pena de 8 a 25. Se generó tanta disparidad jurisprudencial con esto, que el legislador dijo, che, miren, vamos a legislar sobre esto. Y dijeron, vamos a hacer el homicidio culposo agravado. Le vamos a poner pena de 3 a 6 a los que una cosa en el medio. A los que manejando en estado de ebriedad con más de 1 gramo de alcohol en sangre, con un exceso de velocidad superior a 30 kilómetros de la permitida. Si es 100 y va a 131, entrabas en la agravante. Si iba a 200, entrabas en la misma agravante. Si iba a 129, no entraba en la agravante. El que fuera bajo efectos de estupefaciente. Contramano. El que fuera en contramano, el que cruzara la luz del semáforo en rojo, El que se fuera del lugar. Todos esos elementos la habían víctima. sido tomados como elementos para que la jurisprudencia dijera, esto no es homicidio culposo, es homicidio simple con dolo eventual. Los legisladores dijeron, che, miren, esto es un desaguisado. Tenemos fallos que dicen es homicidio con dolo eventual y otros que dicen homicidio culposo. Uno tiene de 8 a 25, el otro tiene de 2 a 5. Esto hay que emparejarlo de alguna manera o solucionarlo, lo solucionaron legislativamente. A pesar de esa legislación, hoy una persona alcoholizada corre riesgo judicial de ser condenado por homicidio con dolo eventual. Y de hecho en Mendoza tenemos, aún después de la vigencia de la reforma, Correcto. condenas importantísimas, por Correcto. ejemplo, a los choferes chilenos, Sangüesa se llama. no me acuerdo el nombre, La pero... empresa chilena que choca. Sí. Sí. Lo condenaron por homicidio Simple con dolo eventual, a Aún pesar de que de la la legislación vigencia de- dice, es decir, el legislador intenta dar una pauta objetiva, pero no lo obliga, y está bien que no lo obligue el juez, La porque el que interpretación la da el juez. Además aquí hay otra cuestión. En el proyecto, los legisladores dicen que se presume la necesidad racional del medio empleado en determinadas circunstancias. Pero es una presunción que no es presunción, vamos a hablar técnicamente, es una presunción que admite prueba en contrario, no es una presunción de Iure. derecho, iure de iure, sino una Iure tantum. presunción, iure tantum, es decir, una presunción que puede quedar perfectamente sin efecto de acuerdo a los hechos que tenga el juez. Entonces, parece más que todo como una especie de sugerencia a los jueces, miren, fíjense bien en esto, más que en una pretensión de transformar este tipo de situaciones siempre en legítima defensa. Yo tengo una pregunta, Daniel, sobre la definición que dimos de legítima defensa cuando hablamos de una agresión ilegítima. ¿Qué es lo que la hace ilegítima o legítima? Para que pueda entender la gente. Miren, lo primero es la falta de provocación. No tiene que existir provocación. Y lo segundo, cualquier vía de hecho que se intente contra otra persona es ilegítima. Esto es para distinguirla de aquellas acciones que están dentro del derecho. Por ejemplo, si vos me agredís a mí, habilitás que yo te agreda a vos, pero mi agresión es respuesta de la tuya. Bueno, pero ¿a dónde se escala para que yo pueda estar justificado en defenderme? Por ejemplo, estamos en el auto, en un semáforo, te insulto, vos me insultás a mí. Sí. Yo te vuelvo a insultar a vos. Vos te bajás con un bate, me querés dar un batazo, forcejeamos, te Pero disparo. esto es súper común. Ujú. Esto es súper común. La agresión ilegítima, Fue la primera. ¿eh? Fue la primera. No. No, porque si no, por No, un no, mero no, insulto, estás justificando. Pero espérate que te agrego ahí un dato que es muy importante. La ley no premia al irascible. Esto no es una legislación para irascibles, pues si fuera para irascibles, cualquier legislación de esta tendría directamente una batalla campal en la calle todos los días. Esta legislación está dirigida a las personas normales, no al irascible. Pero volvamos al sentido No, común. no te enojes.
volvemos al sentido común. Son un caso Mire, hipotético, yo no lo he insultado. volvamos al sentido común. La legítima defensa puede ser legítima defensa de algún derecho o de la vida. Cuando a uno lo ofenden en el honor, puede agredir a otro en el honor. Claro. Cuando uno pretenden atacarle la vida, recién ahí está habilitado para atacar la vida del agresor. Esa proporcionalidad, esa racionalidad se debe dar siempre. Entonces, si a mí me insultan, me generan la posibilidad de yo insultar legítimamente o repeler esa agresión. Lo que pasa es que en estas cosas, como en la mayoría de las cosas humanas, no hay reglas claras y generalmente esto puede ir cada vez escalando. Mira, hay dos ejemplos, creo que uno ha sido reciente, de la discusión en el estacionamiento, en algún lugar concurrido, de un flaco que le mete en el auto, sí. Está esperando para entrar y le mete otro. Le mete otro el auto, saca un revólver y le pega un tiro. Eso no es Cruz. racional. Eso nadie puede justificarlo. Nadie puede justificar. Eso es un disparate. Intentar decir es una legítima defensa es decir, viene un niñito del jardín de infantes y me dice tonto y saca un revólver y le pega un tiro en la cabeza porque me estoy defendiendo frente a la agresión verbal del... Eso es un disparate. A ese punto quería llegar yo, de que la legitimidad o no era en el mero hecho de un insulto, me justifica para ir y defenderme con un arma. La agresión ilegítima tiene que ir de la mano con el hecho que lo sigue posteriormente. Si yo saco un arma, no es porque me dijeron tonto. No, Es porque claramente la otra no. persona ha estado amenazando mi vida. Porque si no se puede llegar a entender que ante cualquier agresión ilegítima, un insulto, yo me puedo defender para repelerlo. Correcto. Hay otro tema que también es muy, muy complejo, que recién medio lo tocaste, y que el proyecto intenta tomarlo también, que es la agresión, el rechazo de la agresión, aun cuando ésta ha cesado y la persona está tratando de irse del lugar. Y establece que en esos casos, en caso de que la persona esté armada, tiene mala técnica legislativa en eso, porque habla de arma, y desde el concepto penal de arma es todo objeto que tiene la capacidad de aumentar el poder ofensivo de las personas. Existen las armas propias y las armas impropias. Yo creo que el legislador ahí debe haberse, o debe haber pensado, por lo menos en armas propias. Me da la sensación que pueden ser armas de fuego, porque por la forma que utiliza, debe haber estado pensando en armas de fuego. Entonces, una sugerencia sería esto como para poder corregir eso. Sí, sería interesante que le aclararan que se trata de armas de fuego o de armas propias. Claro. Pero bueno, más allá de eso, cuando dice que la persona que se está huyendo parece que habilitara la posibilidad de una legítima defensa a quien ya no está repeliendo ninguna agresión, sino que pretende recuperar lo que le acaban de robar, por ejemplo, de quien se está escapando. Supónganse que a mí me afanan el celular, yo iba caminando, justo tengo un arma en el auto, agarro, voy corriendo, busco el arma y me pongo a corretearlo con el arma al que se llevó el celular y efectuándole disparos no para evitar que me lastime o que me mate a mí, sino para recuperar el celular. El bien. Eso no está permitido. Eso no se puede hacer en nuestra legislación actual. Volvemos. Sigue estando la idea de que la única justificación para atacar la vida de otro es la defensa de la vida propia o de la vida de un tercero. Se busca proteger la vida, el bien jurídico de la vida. Vida contra vida, correcto. Entonces, el legislador, cuando pone esa alternativa de que puede interpretarse que se encuentra dentro de la legítima defensa aún después de la agresión, y cuando la persona quiere huir, claramente está tratando de abarcar situaciones como la de Chocobar. Eso estaba pensando. Claramente. Aquí hay un tema que pero habíamos entonces dicho. usa una trampita. Claro. Porque ahí dice, mire, en la exposición de motivos aclara que esto lo pone porque muchas veces las personas cuando se están yendo y están armadas, igual en la huida disparan y causan muerte. Así que dice, aun cuando se esté yendo, si está armado, también está protegido por la legítima defensa si evita que se vaya, porque en esa huida también le puede quitar la vida a la persona
que está siendo víctima. Entonces, pero esto es una presunción, le vuelvo a repetir, iure tantum, es decir, que se puede mostrar lo contrario. demostrar lo contrario. Ahora, Así es. escúchame, acá hay dos temas, porque por ahí uno habla de defensa, de legítima defensa, y también abarca a la policía. O sea, la misma, no es que esto sea una cuestión propia de las personas, o sea, del civil. Y también es a tercero la legítima Claro. defensa. Uno puede repeler. Ahora, Tercero. a mí lo que a mí me parece complejo de esto, que la otra vez lo charlábamos y me pareció filosóficamente muy interesante para analizarlo, es que el concepto que estamos hablando, que es el actual, es vida por vida. O sea, está en riesgo mi vida, puedo defenderme. Y la modificación que se está generando es riesgo por propiedad. ¿Es correcto? No lo dice así la norma, no, la verdad no ha alcanzado A verlo toda. a cambiar eso. No, No Por llega a ese punto. la interpretación que uno podría hacer de que les decía recién, que yo creo que no queda alcanzada, es esta situación de quien pretende atacar después de la agresión para tratar de recuperar los bienes perdidos, pero eso no es la Hoy justificación que todavía da. una persona se mete en mi casa y yo tengo que tomar un montón de recaudos, a pesar de la modificación esta, un montón de recaudos para poder ver si me puedo defender o no. No. Si una persona está, aún hoy, antes de la reforma, Bien. si uno llega a la casa y se encuentra con un desconocido, y esa persona, un intruso en la casa, y esa persona da muestras de que puede atacar, pero muestras razonables de que puede atacar, uno está habilitado a atacar Bueno, y antes. si no da muestra, se me viene a la cabeza Un tipo que se cruza. ejemplo de las películas Texas, de acá para adentro de mi propiedad, Claro. yo Sí. te puedo disparar. No, eso aquí en la República Argentina no lo Y con esta reforma tampoco. Tampoco. Con esta tarjeta Porque tampoco. yo escuchaba por televisión Yo pensaba que sí, vos sabés que- exagerando y sí, decía, sí. no, ahora esto va a ser como en Estados Unidos, pues en tu propiedad lo podés ejecutar. En la reforma lo que se está hablando es tratar de reforzar la que se denomina legítima defensa presumida, que es la que repele la agresión adentro de la casa, habitación, pero no a ese nivel de que voy a llegar a tu casa y encontrar a una persona y le pegar un tiro. Bien. Mirá, si así fuera, las situaciones de confusión serían tan alarmantes que podría haber una escalada de violencia Claro. que no es manejable, porque en la susceptibilidad de las personas frente a una situación de inseguridad generalizada como la que tenemos todos. Ujú. Todos tenemos miedo Sí. cuando entramos el auto, todos tenemos miedo cuando nos paramos en un semáforo, todos tenemos miedo cuando vamos a llegar a la casa. Es decir, hay una situación de susceptibilidad social justificada, por cierto, porque la situación de inseguridad es cierta. Te podría pasar, no sé, un grupo de chicos jugando a la pelota Sí. en la casa de ellos, se va la pelota a lo del vecino, pega el salto por arriba de la mediana, de hecho ha pasado, Sí, sí. y De le hecho, pegan lo un tiro hacía. y lo matan. Entonces vos decís, no, porque entró a mi propiedad. Pero eso no es racional. Volvemos a lo Totalmente. mismo. Hay cuestiones, por ejemplo, yo le voy a poner un caso concreto. El otro día entraron a mi casa y me hurtaron, para hablar Ujú. técnicamente. Y tengo cámaras, entonces sé perfectamente quiénes, cómo y dónde entraron. No la identidad, ¿no? Pero sé que eran 3 personas, sé que ingresaron, que eran jóvenes. Y uno se pone a pensar, ante esta situación, iban desarmados. Claro. Iban desarmados. Ahora, si yo hubiera estado en mi casa cuando eso sucedía y hubiera visto por las cámaras cómo entraban, Y vos tuvieses un arma. y yo estuviera en mi dormitorio con el arma, yo estoy habilitado para repeler ese ingreso, porque si estas personas jóvenes, 3 personas jóvenes, me encuentran a mí solo, Claro. perfectamente pueden atacar con mi vida. Pero esto acabar con sin mi vida. necesidad de la reforma. Sin necesidad de la Bien, reforma. bien. La reforma lo que hace es tratar de traer este tema expresamente. Dice, mire, la racionalidad del medio empleado puede también tenerse en cuenta En la huida para la recuperación. en la huida o también en el número de personas, Ah, en la bien. edad, en estas Bien. cosas, y la ley las trae expresamente. Por eso te jubilado, José Cepa. Claro, mirá, justo acá. Mira. 76 años, se defendió de un robo y mató a un ladrón que había entrado a su casa de Lanús.
Claro, aunque esté desarmado, con las manos mismas, Sí, a sí, mano sí. limpia puede matar a una Aparte, persona. uno no sabe si o a la una persona mujer, está armada o no. o a Sí, una mujer. Está ingresando. Y la proporcionalidad de la edad, del tamaño, si sos un Exacto. jubilado y entra un joven, bueno, hay de todo. Exacto. Eso es parte de las reformas que se están incorporando. Que te insisto, son criterios jurisprudenciales que ya se vienen aplicando. Es decir, el legislador. Le están dando forma Están dando legal forma. a lo que se estaba haciendo, más o menos. Lo que el legislador está haciendo es tomar aquellos casos donde se pudo haber discutido la situación de la existencia de una legítima defensa y se optó. En el caso de un señor mayor, ¿qué va a esperar? Que Claro. vengan y le peguen una trompada. Si con una trompada Claro. lo pueden matar. Claro. Sí. No es desmerecer a la Sí. gente mayor, es una realidad. Todos vamos en Sí, ese camino. sí. O sea, entonces, ¿qué tiene que esperar el señor? ¿Que le saque un cuchillo o que le meta una puñalada Claro, para decir, sí, defenderse? O una mujer. O una mujer. O una mujer que físicamente, en general, ¿no? o una Yo persona pensé que la mujer era inválida. atacante. No. O una mujer inválida, o una persona inválida. ¿Qué tiene que hacer? Una pobre persona en su silla de ruedas que tiene que esperar a que le vengan, lo saquen de la silla de ruedas. No. Si tiene un arma se va a defender y eso básicamente es legítima defensa si concurre en estas otras situaciones. No, por eso es importante explicarlo, porque si no queda esta Claro. desinformación de está en mi territorio, está en mi casa, le puedo disparar, está en mi finca, le puedo disparar. A mí me pasó hace una semana que estaba dando la vuelta por la camioneta, una finca de olivo que tiene mi familia, y venía un vago con unos caños de agua cruzando por la mitad de la finca. Presumí que estaba cortando camino porque lo hacen casi siempre. Hay gente que cree que con esta reforma yo a esa persona puedo bajarle el vidrio de la ventanilla, dispararle y decirle creí que me estaba robando, creí que estaba en mi propiedad y con eso está. Eso así no va a ser. No, No, esa no persona que piense eso, en mi criterio, va a terminar en la cárcel. Ahora, Pero está, condenado por uno homicidio. prende la televisión y hace 5 años Claro, te dice es que que- esto es tierra de nadie. Bueno, En realidad pero el espera, punto- déjame una consulta. Sí. Ese tipo que está en tu finca, que vos presumís que el tipo viene a cortar camino, que vos presumís, y si te equivocaste en tu presunción, Bueno, el tipo- ahí está. O si ahí venía está. cortando camino. ¿Eh? O si venía cortando camino, le quedaba más corto atravesar la finca tuya, y porque atravesó la finca tuya violando el derecho de propiedad Bueno. tuyo, le pegaba un tiro y lo mató. Y si fuera al revés, que el tipo hace como que le queda más corto, se te mete en la calle y te mata a vos. Bueno, ¿Cuál es? tendrá pero que justificar de ¿dónde- alguna manera dónde yo presumo? por qué él razonablemente pensó que esta persona que estaba cortando camino iba a agredirlo y Claro. justificar una legítima defensa putativa. Yo por qué presumo que él no me viene a agredir. Son las 4 de la tarde, viene con ropa de trabajo y con caños y un bolsito como que venía laburando. Si me hubiera cruzado a las 3 de la mañana, y ya es otra cosa, porque no veo que tiene en la mano, veo que hay una bolsa. pero ahí está diferente. Volvemos a lo que decíamos. Pero puede ser un error, ¿eh? Razonabilidad, sentido común. Esto es lo que está siempre El presente en otro el día mi derecho. hija está en casa, ¿no? Hay unas plantas muy bonitas, unas flores muy bonitas en casa, no la magnolia. No la magnolia. No la magnolia, unas azules muy bonitas. Y entra un tipo y le dice, me dice mi hija, mira, vino una persona, me dijo que le gustaban mucho las plantas y podía pasar a buscar. Le disparaste. No, le dijo que no, con criterio. Me dice, mira papá, la verdad que parecía una persona muy buena, qué sé yo, pero no, hasta que no venga mi papá no puede entrar. Es un ejemplo. La situación, hoy como está, como decías vos muy bien, la sensibilidad que hay, es grande. Le dije, mira hija, no, si no te digo que no entre nadie. ¿Y sí, sí? ¿Me entendés? Yo creo un Perdón, poco la- te corté recién. Sí, no hay problema. La duda que me surge es, por ahí todo el revuelo que se está armando hoy en día, mediático, social, de distintos grupos y demás, ¿a qué se debe? ¿Se debe a que se tocan casos sensibles como el de Chocobar, por ejemplo? ¿Se debe a una cuestión ideológica? ¿Se debe a una cuestión política? O sea, por ahí me estoy yendo a otro Yo a otro entiendo, campo. buenísimo. yo entiendo que se debe más que todo a una cuestión ideológica, porque la ideología también está muy presente en este tipo de discusiones. Hay una ideología que pretende que las fuerzas policiales cada vez tengan menos tipo de actividad, que combaten lo que se ha denominado el gatillo fácil ante cualquier situación de estas características, presumen que se trata de un gatillo fácil, exigen para que se dé una legítima defensa o el cumplimiento de un Bajo deber. el argumento de la Eh, criminalización de la pobreza, etcétera, etcétera, digamos, que pasa un poco, ¿no? Claro, porque les vuelvo a repetir. Pero esto no es tiene- más garantismo que un tema. Estamos hablando, lo que parece que vos vas por el lado de garantismo. O
sea, Pero- eso es un pensamiento. No, eso tiene que ver más con el abolicionismo, no que con abolicionismo. con El, el garantismo. el garantismo es una doctrina que lo único que pretende es el respeto irrestricto de las garantías constitucionales. Eso se llama garantismo. Claro. ¿Y se puede interpretar mal? Cualquier Todo. otra interpretación que sea contraria a eso no es garantismo. Podrá ser una tendencia más abolicionista, una tendencia más punitivista, pero garantismo es, dentro de cualquier tendencia que vos puedas hablar ideológica, es el respeto irrestricto a las garantías constitucionales. Eso es el garantismo. Se ha tergiversado la interpretación del término, se ha confundido al garantismo con puertas giratorias, con delincuentes afuera de la cárcel, con sistemas pro delincuentes. No es así. Si un procedimiento está mal hecho, el proceso es nulo y la persona que está siendo enjuiciada va a quedar en libertad. No por ser delincuente, porque no lo han condenado, así que no va a poder ponerle el mote de delincuente. Va a quedar en libertad porque no se cumplieron las garantías procesales y las garantías constitucionales. Mientras eso no se entienda, vamos a tener problemas gravísimos. Cuando eso se entienda, vamos a estar en un verdadero Estado de Derecho. Mientras no suceda eso, tenés caos. Y frente a este tipo de situaciones tenemos la otra postura, la que en vez de tener la mirada en el imputado y pretender abolir el derecho penal porque tiene que ser, en realidad es una forma de sometimiento de los pobres por parte de los poderosos y toda esta discusión ideológica, por otro lado están las otras discusiones en donde se pone el foco en la víctima y empiezan pretendiendo castigos ejemplares y aumentos de pena, como si con esa situación se pudiera mejorar. Se cambió un poco la idea del victimario. O sea, hoy un tipo entra a robar. Vos tenés una legítima defensa, supongamos comprobada o no. La víctima es el tipo y vos que fuiste el agredido, eso pasás a hacer una porquería. Es más, acordate que se tienen que ir de la mayoría de la gente, tiene que irse de la casa, Sí, pero porque eso- después la familia del muchacho Por eso- en cuestión. Sí, pero esas son cuestiones extrajudiciales y extrajurídicas. Si vos tenés una legítima defensa que se ha probado, se trata de un caso de legítima defensa, no hay ningún juez de la República Argentina que vaya a decir no es legítima defensa. Va a decir que es legítima defensa y va a firmar la resolución con la convicción de que se trata de un caso de legítima defensa. Lo que pasa después, las consecuencias, no son responsabilidad del derecho penal. Mira, yo insisto muchísimo, quieren echarle la culpa o que sea la tabla de salvamento el Código Penal de la República Argentina, como cualquier Código Penal de cualquier otro país del mundo. El Código Penal siempre llega tarde. Solo puedo condenar a un homicida cuando hay un muerto y el muerto ya está muerto. El Código Penal siempre va a llegar tarde, siempre. Por definición tiene que llegar tarde, no puede llegar antes. Los jueces no pueden hacer prevención. Los jueces tienen que analizar los casos y dictar sentencias. Los fiscales tienen que investigar casos. ¿Qué casos investigan los fiscales? Lo que Los casos sucedió. ya sucedidos. Su cometido. El fiscal no puede anticipar los casos. La prevención es un resorte exclusivo y excluyente del Ejecutivo. Claro. No es una cuestión... Y esto no es una cuestión de tirarle el fardo al Ejecutivo, No, al no. Legislativo. No, una realidad. No. Claro. El sistema funciona de esta manera. El sistema penal no puede Una operar realidad. sin un delito cometido. O por lo menos un hecho que se presuma que es Sí, un delito. Y delito. ahora vamos a tener todo un proceso para demostrar si se trata o no de un hecho delictivo. Claro, es que esa es su función, básicamente. Digo, Bueno, no es otra. En realidad, últimamente se pretende que el derecho penal también cumpla un poco de este rol de prevención de los delitos y la verdad es que se generan situaciones muy complejas. Esa prevención te referís con penas No, la pena. ejemplificadoras. Por supuesto. La idea esa corriente de ejemplificar con la Los pena. fines de la pena, para grandes Pero rasgos. no me refiero, a ver, el derecho penal cumple, además tiene una función de prevención general para todas las personas que ven que al que robó lo meten preso, entonces Claro. se abstienen de robar, y una función de prevención especial respecto a aquel que robó, lo meten preso y dice no voy a No robar sigue más porque robando. termino preso. Eso sería. Pero además se pretende, se está pretendiendo del derecho que asuma una especie de prevención para evitar que la persona que cometió un delito vuelva a cometerlo. Entonces,
hay determinados tipos de procesos en No donde, vuelva a cometerlo. para que no vuelva a cometerlo, ni para que aumente o se haga delitos cada vez más graves. Ajá. Entonces, le están pidiendo al derecho penal que haga un poco de futurología respecto de la conducta de la persona sometida a proceso. Y de hecho, hoy hay personas que están acusadas de un delito y que los mandan al psicólogo para determinar qué probabilidades hay de que vuelva a atacar o de que vuelva a aumentar, y en base a eso se decide si le dan el recupero de libertad, si no se lo dan. Y yo creo que eso genera situaciones que no son buenas para el derecho penal. Bien. Ahora si lo sacamos un poco acá de Argentina, en otros países de la región, ¿cómo tratan la legítima defensa? ¿Tienen un sistema similar al nuestro? ¿Son más permisivos? En general en Latinoamérica tienen sistemas todos muy similares a los nuestros. Bien. Ahora, Bien, es bien. que el hecho de la puerta giratoria. Yo me acuerdo haber ido con unos vecinos de la sexta sección a la comisaría de la sexta, que queda en la séptima sección, porque ¿A tomar la comisaría? No, fuimos a hablar con el comisario, por supuesto estaba un montón de gente del Ministerio de Seguridad, y cae un tipo en un móvil, el único móvil que tiene la comisaría, esto es real, no tiene dos móviles, uno está roto y el otro. Cayó un tipo, nosotros llegamos, hablamos con el comisario, con el representante de vínculo con la sociedad, no la actual sino la anterior. Y el tipo, antes que nos fuéramos nosotros, ya se había ido. Se había hecho. Tuvo un operativo, fue a buscarle un móvil con 2 policías. Esa situación es la que uno como ciudadano le genera mucha. Ahora eso no lo puede solucionar el derecho penal. ¿Es correcto? Eso es lo que correcto. No, bueno, pero por ejemplo, fíjense. ¿Pero por qué entra y sale el flaco? ¿Por qué No, se- bueno, pero a ver, Para hacer algo le echan- procesal. a ver, cada vez que una persona comete un delito, se encargan de ver qué antecedentes tiene. Y resulta que tiene antecedentes y advierten que, miren, este tipo estaba preso y lo soltó el juez fulano. Como lo soltó el juez fulano, ahora pudo ir y matar a otro. Claro. Y entonces inmediatamente interpretan que el juez fulano, porque lo dejó en libertad, hizo mal las cosas. La verdad que el juez fulano no tiene posibilidad de hacer futurología Claro. respecto de la conducta posterior. A ver, los jueces y los fiscales tienen que analizar los hechos pasados, como decía Eduardo, y determinar Qué difícil la pena, imponerla y verificar el cumplimiento. Se me Ahora, viene a la cabeza el caso Lucio. tratar de evitar que las personas, como consecuencia de esas penas o de la investigación que están haciendo, cometan otros nuevos delitos distintos, excede al rol del derecho penal y los jueces. Entonces las medidas ejemplificadoras no tienen un fundamento o una implicancia directa Miren, para el futuro. las medidas ejemplificadoras son un mal ejemplo. Ahora, Dani, te acoto con eso una cuestión. El caso que hoy justo recordaba Martín, que se conmemora, la muerte del chico Fernando Báez Sosa, los imputados fueron condenados a prisión perpetua. No hay más pena que esa en el código, la más alta que tenemos. Y sin embargo ha ocurrido un evento similar hace Sí. pocos días, el 31, donde han matado a otro chico en situaciones Similares, sí. Si pretender que la función de la pena ejemplificadora se transforme en una cuestión de función social y de concientización social, Es tapar el Yo te- sol con la mano. Espera, pero déjame yo un diría que ejemplo. es muy difícil. Vos sos muy claro, pero si lo pasa lo contrario, si a los chicos del caso de Báez Sosa no hubieran sido condenados, tal vez los casos hubieran sido muchos más. No quiero ponerle foco a un caso en particular ni a la desgracia familiar de alguien en especial. Ahora, la sensación que uno tiene como ciudadano es que el que las hace no las paga, el que las hace las vuelve a hacer, y que atrás hay todo un sistema que no está haciendo nada, desde el sistema digamos de seguridad policial, etcétera, hasta el sistema Mirá, yo te diría, legal. Giacho, que en el caso del que las hace las No sean paga, corporativos. Pero claramente no lo soy. en el caso del chico Báez Sosa, el que las hace las paga.
Sí. ¿Le metieron prisión perpetua? Claro, Oye, pero yo creo ¿cuántos que- casos hay que no pasa? Eso fue una cuestión muy mediática tal vez. Yo no Pero creo- el hecho de que le des perpetua a los que mataron a Abad Sosa No hace que a otro que Es no una lo haga. cuestión de justicia. No termina y no con de el- ejemplo. con Está bien, pero vamos al ejemplo, si yo Pero- tipo roba, te roba los celulares, ¿viste lo que entra al colectivo? Roba celulares, lo agarran, entra, sale, ¿sabe qué? Va a seguir robando celulares y va a decir amigo, Bueno. muchachos, robemos celulares que es un negocio. Porque de alguna manera, si vos no tenés algún límite, lo vas a seguir haciendo. Pero los reincidentes terminan detenidos, Giacho. O sea, el problema está en que se pretende, en definitiva, un sistema punitivo que te solucione todos los problemas sociales que tenés. Entonces, vos agarrás y decís, el que roba celular es a la cárcel, el que mata a la cárcel, el que estafa a la cárcel, el que hurta ruedas a la cárcel. No tenés dónde ponerlo. Bien, bueno, además, pero tenés Giacho, para. más de 200 ruedas que se roban por Pero día. además, Giacho, pero un segundo. Entonces, vos me decís que los Bades Sosas que se generan y que se generaron es porque el que las hace no las paga. Bien. Pero eso no tiene que ver con el derecho penal. Yo le pregunto, mientras estaban golpeando salvajemente a Bades Sosa, ¿dónde está la policía Claro. que tiene que custodiar? ¿Dónde está la gente Que tenía que evitar que lo maten? rendir la Mirá, seguridad a los demás? al- Entonces, no le echemos la culpa al derecho penal. Ayer veía un video, si no fue ayer, fue esta mañana. Lo que pasa es que, viste, a medida que pasa, discurre el tiempo, Se olvida no la fecha. claro, no tienen ni idea cuándo está viviendo. Pero bueno, en este 2015 tan lindo que estamos viviendo, el tipo, una mujer, la ataca a un tipo por atrás, está sentada en un café. Ah, La sí. ataca, ¿lo viste? La Sí, arranca sí, del sí. bolso. Te juro, yo no sé ni me hago el guapo ni nada, pero todos los hombres que estaban ahí alrededor de la mujer, atacada por un flaco a mano limpia, De espalda. de espalda, no se metió ninguno, todos se escondieron y demás, había uno filmando. O sea, también hay de parte de la sociedad una, volviendo al tema, Falta de policía, solidaridad. No, pero también puede ser una persona que tenga miedo. Está bien, Que no ¿viste? les pero anima a enfrentarse. si en algún momento no vences el miedo, estos tipos te pasan por arriba. O sea, son uno solo que se metía, lo podías neutralizar y inmediatamente iba el resto. O sea, Bueno, pero tenemos que tener un poquito más de Pero intervención. tenemos casos que son todo lo contrario, en donde Sí. la ciudadanía va Le pega una trompa y lo baja en la moto que lo lo baja cita, y claro. los- No, y y los ahí- atrapa. ahí de producido el linchamiento. ¿Eh? No, Sí. Entonces, Sí. también tenemos que tener en cuenta que lo contrario puede generar También. excesos también. También. El absoluto ¿Qué se absoluto prioriza desinterés. ahí? ¿Qué se prioriza? ¿El exceso de lo contrario que puede generar salvar a un inocente o el exceso de lo otro que puede también generar el linchamiento? Bueno, claro. o- Vos, o- acá vos lo que tenés es una cuestión que está también vinculada a la teoría del Estado. El Estado le expropió a los particulares el uso de la fuerza para evitar precisamente los casos de justicia por mano propia. ¿Cómo medís la Claro, es justicia? la función del Estado, de hecho, la coactiva. exacto. ¿Cómo medís la justicia? Esto que estamos viendo La es ju- porque está fallando el Estado en esto. La justicia Entonces tenemos por que salir mano- a recuperarla nosotros. La justicia por mano propia es más parecida a la venganza que a la justicia. claro. Ah, ¿Cómo medís tu justicia? O sea, frente al robo, ¿cuál es la justicia que medís? ¿Cuál es la pena que va a aplicar? Un pater family Una que decía. trompada, dos trompadas, 25 trompadas, lo vas a dejar En virtud- en paralítico, virtud lo vas que, a claro. matar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu capacidad racional para medir Ninguna. tu concepto de justicia? Por eso es que necesita el Estado. El Estado no se inventó por una cuestión así de un grupo de locos que dijeron, che, juntémonos a ver si vivimos en algún lugar todos juntos. No. El Estado dijo, che, la fuerza pública, no, esa es mía. Pero no porque yo voy a tenerlos todos sometidos, sino porque el uso de la fuerza particular tiene más peligro que el uso de la fuerza estatal. Por eso se protege también el ejercicio del deber o de un cargo, por eso es que se busca no blindar a la policía en el sentido salgan y maten, no, ningún ministro de seguridad de ningún país civilizado del mundo puede salir a decirle a su fuerza policial salgan y maten. No, es un disparate. Pero tampoco puede salir a decir, che muchachos, si ven que está ocurriendo un robo, miren para otro lado, porque a lo mejor terminan ustedes con un proceso si encaran al delincuente. Bueno, que esa ha sido la crítica de muchos funcionarios policiales Eso no por pasa aquí en hoy en día. Mendoza. Pero bueno, Bueno, acaban de nombrar a un funcionario policial
que fue denunciado, que fue expulsado de su cargo, lo han puesto ahora como jefe de seguridad o de seguridad vial en Godecruz. O sea, un miembro de la policía que fue sacado del medio. Bueno, y entonces ahí también entra, perdón que he hecho que te interrumpa, entra el tema de las pistolas taser y demás. O sea, es decir, si digo, la policía va a empezar a tener los medios para repeler el delito, repeler un montón de cosas. Pero el primer punto es que ejerza un poco lo que claro. Es que ejerza la función. Ahora, si vos sacás un policía porque ha hecho una acto de corrupción y después lo metés de vuelta en un gobierno, no, eso bueno, pero está pasando. Totalmente. Entonces tenés un Estado que no se está haciendo cargo. Y por ahí, no quiero que creas que nos dan pena a ustedes los penalistas, pero no, pero en serio, no creo que sea una responsabilidad exclusivamente del penalista, pero también creo que hay algunos matices donde la solución sería la prevención del delito, pero eso no es un tema de... No es un tema del derecho penal. Le no están es un pidiendo, tema judicial. Le No están pidiendo al derecho penal que haga lo que no tiene que hacer. Claro. Le están pidiendo que analice peligrosidad social antes de decidir y no lo puede hacer. Mira, la Constitución de Mendoza, Clarísimo. que después de la Constitución de Alberti debe ser la Constitución más sabia de este país, establece que el gobernador de la provincia es el responsable de la seguridad y los bienes de los mendocinos. En esos términos lo dice. No es que tenés que interpretar, no, en esos términos lo dice. Y está bien que así sea. Es la cabeza del Ejecutivo. Hay algunos que se han tomado muy a pecho eso, ¿eh? Sí. Tienen varios bienes los nuestros. Che, ya estamos por cumplir una hora para terminar. 2 temitas más, sacamos rápido. Uno. Quiero tocar uno solo sobre la función social del derecho penal. Uh-huh. En el caso de, que se ha hablado mucho ahora, del Salvador. Uh-huh. En este caso, donde se declara obviamente el estado de sitio, se dejan de respetar garantías constitucionales, pero se hace una avanzada muy fuerte y muy grande sobre los grupos criminales, y como decían recién, todo en gana. Tener tatuaje adentro y después investigamos qué es lo que pasó. Ahí, la Mara, La Mara Salvatrucha, estamos hablando de las peores mafias del mundo. Pero ahí ya hemos vivido situaciones similares. No nos fue bien. No lo estoy justificando, pregunto si ahí nos genera amedrentamiento. Cuidado porque estás hablando, primero, un estado de sitio que la Constitución lo tiene previsto. No es una cuestión de facto, no es un golpe militar, es una cuestión que tiene prevista la Constitución. Estás hablando de la utilización de mecanismos, no conozco la legislación interna de El Salvador, pero si los están utilizando, evidentemente son mecanismos que tienen previstos. Y que de esa manera estén encarando la persecución de bandas delictivas, no lo está haciendo el judicial, sino que lo está haciendo el ejecutivo. En todo caso. Pero el fiscal condena. Si el ejecutivo... Y el juez, condena. El fiscal acusa y el juez condena. Si el ejecutivo pone a disposición a los delincuentes o supuestos delincuentes para que sean procesados, y juzgados y sentenciados, pueden condenar o pueden absolver condenatoria. Puede absolver. Está hablando de un mecanismo legal. Hoy tenemos en Argentina un gobernador que ha sacado a su familia de su casa porque ha sido amenazado de muerte. De muerte la familia. Hullaron. Exactamente. Entonces, en ese caso, un juez, volviendo al tema no quiero rápidamente pasar por los 70, pero cuando se hacían los juicios, te acordás, Mariales, que a los jueces hasta tuvieron que irse del país, a los que estoy hablando de la época previa a... Está hablando de la Cámara de Exactamente. Hablando del... ¿Qué año sería eso? 73 al 75. 73 75. 74, sí. No, es antes del 73. Para mí es 71. La Cámara Penal Antisubversión. Exacto, pero es antes del 73. A mí me parece 71, pero bueno. Sí, para que la gente lo busque en los libros. Sí, antes del 73, porque después en el 75 se dictó la amnistía. Entonces, esas personas, esos jueces tuvieron que rajarse. La amnistía es con... De los condenados por el Camarón. No, pero es 73 es previa. Claro, es previa. Expliquen el Camarón. El Camarón fue un tribunal que se generó para juzgar los delitos de subversión en el país. Había una ley 2840, creo que era.
que establecía la subversión. Se castigaba inclusive la subversión económica. Acá tuvimos casos muy, muy interesantes de subversión económica aún después de eso. Pero lo cierto es que se creó un tribunal especial para juzgar los actos de terrorismo y de subversión dentro de la República Argentina, y esto, pero fue generado por un gobierno de facto. Entonces, este tribunal que condenó a las personas que habían generado, bueno, juzgó y condenó a muchas personas por actos de terrorismo, bajo justicia civil, no militar, justicia civil, fue señalado o criticado como que se estaban condenando a políticos, a personas que hacían política. Entonces eran todos los que habían sido condenados por ese camarón, decían que eran presos políticos. Cuando gana las elecciones, una de las de las bases de la plataforma electoral de Cámpora era justamente amnistiar a todas las personas que habían sido condenadas por este tribunal, por la Cámara, porque consideraba que eran presos políticos, porque de verdad en ese momento se hacía política a través de la violencia. Sí, Se ponían bombas, se secuestraba, se mataba, se hacían atentados y tenían una finalidad política. Lo que pasa es que una cosa es que el delito tenga una finalidad política. Yo puedo ir a hacer un magnicidio, puedo matar a un presidente, claro que tengo una finalidad política, sí, no me gusta ese presidente, no me gusta la ideología que tiene, pero eso no quita que el matar a una persona no siga siendo un delito. Bueno, ellos cuando van a Cámpora se hace la amnistía. Perfecto. Y ahí cuando se hace la amnistía persiguen a estos muchos, Pues, algunos asesinados y otros algunos se tuvieron que países. Ahora, dos temas rápidos para verlos, porque lo que pasa es que ya lo estamos viendo y la verdad que está bueno, son dos temas interesantes. Uno es si tienen una opinión sobre el tema de la baja de la edad de imputabilidad de los delitos. Bueno, se está pidiendo 12 años o 14. 14. Bueno, en Inglaterra creo que son 12. Hay distintos. En Brasil son 12. Y en Inglaterra también cosas. Pero la verdad que yo no creo que nos cambie nada. Eso no nos va a traer más seguridad. Volvemos a lo que estaba diciendo Eduardo después. A ver, lo van a declarar imputable y lo van a meter preso, ¿sí? Pero ya llegó tarde. Ya mató. Va a saturar el sistema. A ver, no es que hoy un menor de 14 años que mata quede impune. No queda impune. Queda sometido a un régimen al COSE, que es muy, muy complicado también. Claro, difícil. Igual creo que se refieren más a los delitos, el punga. Nosotros tenemos una tasa de homicidio muy baja a comparación de Latinoamérica. Entonces creo que a esto de bajar la imputabilidad es que el que tiene 14 años y te roba un teléfono, pero y no sea una giratoria. Y lo usan muchos chicos jovencitos, los usan para hacer el delito. Bien, a ver, este tema también. Pero lo van a bajar a 12 y van a poner un chico de 8. No, primero, el que se vale de un menor para cometer delitos Otro tiene delito. un agravante en el delito que cometió. Ajá. Eso no, por el 41 bis. Pero independientemente de eso, el menor que es detectado cometiendo delitos, cualquiera sea, por más que no sea punible, queda sometido a un régimen penal, a todas las medidas de seguridad y no me acuerdo en este momento bien cómo se llaman, pero queda sometido al sistema judicial de familia. Entonces, no es tan sencillo. No es que quede impune y que comete un delito y se va. No es cierto. Estas cosas no son solución a los problemas, básicamente. En términos generales, si querés un consenso o tenés un consenso para bajarla, la edad, bájenla. No va a cambiar Los nada. problemas Bájenla. siguen Bájenla. Claro. ¿Quieren ponerla a los 6 meses en la edad de imputabilidad? No va a cambiar nada. Sí, tal cual. Recién nacido imputable. Pasa que terminan siendo discusiones políticas en el fondo. Son netamente políticas. Pero es que es mentira. Le echan la culpa al menor porque robó y después mató. Entonces dicen, como primero robó y la justicia no lo metió preso porque era inimputable, entonces cuando mató es culpa de la justicia que no lo metió preso cuando robó.
Y la verdad que Sí, el problema más profundo. Sí, una discusión muy vaga llevarlo ahí. es muy difícil hacer un pensamiento así tan lineal. Sí, vamos sí, a la sí. última, rápida. Rápido. Tema celulares en la cárcel. Por ahí ustedes tienen vínculo con todo lo que condenas y demás. Tengo esa casualidad, es una persona que está detenida. El otro día me mandó un mensaje diciéndome que verdaderamente hay hay mucho malestar de los presos. No estoy con esto diciendo que los presos tienen que estar bien, lo más no lo sé, simplemente saber si es una medida más efectista o verdaderamente o mediática, te digo, o es una medida que puede ser importante. El principal tema... ¿Cómo lo contenían los tipos? El principal tema que está motivando esto es los delitos que se estarían cometiendo a través de medios de comunicación desde la cárcel. La pena de prisión es una pena privativa de la libertad ambulatoria. Razón por la cual los otros derechos que yo tengo me resulta bastante dudoso que vos puedas cuestionármelos. De hecho, muchos presos se capacitan, estudian, hacen talleres, leen. Entonces, la comunicación y los delitos que se cometen desde la penitenciaría, te diría que por la situación de algunos les haces caer un derecho a otros. ¿No sería como al revés mejor utilizarlo como un castigo si fuese así? Pero es que el castigo está previsto en el código, es la pena de privación de la libertad. No, pero si yo veo que vos estás haciendo una estafa telefónica. Si te detecto, te tengo que condenar de nuevo, por supuesto, te tengo que quitar el teléfono, condenarte, y te condenarte con un nuevo hecho por una estafa telefónica, por una extorsión telefónica, por una amenaza telefónica, o por lo que sea. Es como un ensañamiento, si se quiere. No, siento que es como... Yo no te diría que es un ensañamiento, es una cuestión opinable. Claro. O sea, hay algunos que tienen una idea de la punición más agravada y otros que tienen una idea de la punición menos agravada. Es una cuestión, claro, es opinable y es lícito poder opinarlo. Pero si lo hicieron para la pandemia, a efectos de que los presos pudieran comunicarse con sus familias, porque no les podés privar el derecho que tienen de comunicarse con la familia. Claro. A ver si nos entendemos. Están privados de la libertad, no de la familia, no de ningún otro derecho. Si pudieron hacerlo en esas condiciones, hoy, cuando te encontrás presos que tienen familias que pueden venir con suerte una vez al mes para verlos porque no tienen posibilidades económicas de acceder, ¿parece razonable privarle también el derecho a comunicarse? En vez de hacer un poco más de prevención y decir, tengo detectado porque hago inteligencia interna, porque ¿por qué no podría hacer la penitenciaría inteligencia interna? Y detectar preventivamente los que están haciendo un delito con los teléfonos y proceder como corresponde, ponerlo a disposición del fiscal, poner las pruebas a disposición del fiscal, secuestrar los teléfonos. Sí, de excepciones a Además, reglas. hay otro tema que también, con el que también se pretende justificar, es que en general en los delitos de narcotráfico o en los delitos del crímenes delito organizado, muchas veces detienen a los cabecillas y los cabecillas desde dentro del penal siguen manejando toda la actividad a través de los teléfonos celulares. Entonces con esto pretenden decir, no, vamos a cortar la actividad de las bandas porque le sacamos el teléfono celular al cabecilla que está preso. O sea, muerto el rey, viva el rey. Entonces lo que están haciendo es generando un nuevo cabecilla. O un nuevo cabecilla, o que en vez de llamarlo por teléfono, vayan una vez por semana a visitarlo y le dé las instrucciones para toda la semana. Con Don Corleone, Exacto, entonces, no tenía celulares Japón y manejaba su organización delictiva desde la cárcel. Entonces, Napoleón tampoco tenía teléfono. Miren, el problema no son los teléfonos. Y pudo salir. El problema es que los presos, desde el establecimiento penitenciario, sigan cometiendo delitos. Volvemos a lo mismo. Es un problema de prevención. Es un problema. ¿Y el tema del ocio? El ocio es... el ocio, en el ocio yo no estoy de acuerdo. El que no trabaja no come, no me acuerdo quién era el que decía, nuestros católicos. San Pablo creo que era, no me acuerdo, pero sí, yo creo que si realmente la cárcel pretende resociabilizar a alguien, tiene que darle herramientas para que cuando vuelva a la sociedad tenga forma. No quiero, yo quiero estar acá quietito con mi teléfono de huevear.
Porque estoy preso vago. Y no comas, ¿qué es eso? Pero esto lo quieren introducir a través de una reforma legislativa o como No, una no, no. política, como una política No, penitenciaria. Las cárceles tienen tanto. Pero le salió- ¿Pero esto el fallo es de una la nueva justicia. política penitenciaria o quieren hacer una norma de fondo que prohíba? No, hay un fallo de la justicia de Mendoza. Acaba de sacar el doctor bien. Sarmiento un fallo dejando sin efecto la autorización para el uso de los teléfonos que había sido dada excepcionalmente en la época de pandemia porque no podía haber circulación de personas y por ende los presos no tenían contacto familiar. Entonces, para solucionar eso, así como solucionamos tantas cosas con el tema de las videoconferencias, se habilitó. Ahora se pretende que no. El doctor Sarmiento, lo estuve escuchando el otro día en una entrevista que le hicieron, ha establecido como condición una cuestión que para mí es absolutamente relevante, y es que previo a quitarles los teléfonos o incautar los teléfonos y entregárselos a los familiares, porque no son teléfonos delictivos, sino que son teléfonos que se les dieron a los presos por parte de sus familiares, previo se instalen en la penitenciaría nuevamente líneas telefónicas Bien. prepagas o líneas públicas o de alguna manera para que puedan tener comunicación, porque te insisto, la pena es privativa de la libertad Totalmente, obligatoria. Está totalmente. bien, pero seguramente el doctor Sarmiento, que no lo conozco, le saca el teléfono a la hija 10 minutos y le va a martillar la cabeza. Se le mete un amparo a la Yo creo que el problema que va a tener en la cárcel es una opinión, no conozco mucho la cárcel, pero lo que creo que va a tener un despelote infernal cuando vos le saques a los tipos Sí, bueno, el para eso- modo de comunicación para y eso el modo de salir un poco de... Para eso está el de sistema ese- penitenciario, tener que uso de la arbitrará fuerza. los medios para que no suceda nada Estamos en el horno. y se cumpla la resolución como dijo el doctor Sarmiento. Eso es lo que corresponde. Bueno, creo que no quedó nada. Para ser la primera vez que lo hacemos, el programa salió bastante Sí, interesante. sí, dinámico. ¿Te divertiste, Eduardo? Muchísimo. Mierda, dice, ¿no? Es Drupi. Sí. Está tan Es feliz. un tipo serio permanentemente. Sí, sí. La alegría va por dentro. Si vos vieras acá como mueve la cola. Bueno, y Dani, nos vemos, ¿te la pasaste bien? Sí, sí. Bueno, muchas gracias y bueno, ya veremos la próxima para seguir pensando. Gracias Así a es. ustedes, chicos. Gracias. 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 Dani.